Bueno, seguro que en los últimos meses han ustedes oído hablar del SIBO, una enfermedad del aparato digestivo que parece que se ha puesto de moda, no sabemos por qué. En redes sociales hay muchísima gente que dice que tiene esta enfermedad y que la padece. Vamos a saber qué es exactamente, cómo se trata, si tiene cura y de qué forma hacerlo. Pilar Esteban es médico especialista en aparato digestivo. ¿Qué tal? Buenos días, Pilar, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por venir. Para empezar, Pilar, ¿qué es esto del SIBO? El SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano y lo que quiere decir es que hay un grupo de bacterias sobrecrecidas en una zona del aparato digestivo que es el intestino delgado donde no deberían de aparecer o no deberían de aparecer sobrecrecidas. Entonces, está de moda porque desde que hemos descubierto nuestra microbiota intestinal y hay cada vez más estudios al respecto, porque sabes que somos más bacterias que células y que tenemos una microbiota intestinal que recubre todas nuestras cavidades mucosas y en el intestino, en el tracto digestivo, es donde es más numerosa. ¿Síntomas del SIBO? Pues es que son síntomas muy frecuentes: distensión abdominal, flatulencia, algún despeño diarreico, algún meteorismo. Entonces, claro, Pero eso se puede confundir, por ejemplo, con intolerancia alimentaria a cualquier alimento. Efectivamente, es que son unos síntomas muy habituales que son compartidos por muchísimas patologías que afectan el aparato digestivo. He de decir que el sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, habitualmente suele ser secundaria a alguna patología de base. Vale. Es decir, el caso que el diagnóstico diferencial de enfermedades que producen SIBO son muchísimas. Por ejemplo, en la población general que no tiene ninguna enfermedad, hay algunos estudios que hablan de que casi el 20% de las personas sanas pueden producir sobrecrecimiento bacteriano. Pero claro, cualquier patología que produzca una disminución de la motilidad gastrointestinal puede producir SIBO. Cualquier patología, como por ejemplo una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad celíaca, intolerantes alimentarias, el consumo de muchos medicamentos muy habituales como el omeprazol, el famoso protector gástrico, puede producir SIBO. Entonces, son muchas las enfermedades que como efecto colateral producen sobrecrecimiento y sobre todo, todos los tractos digestivos operados. Cuando hay una gastroparesia o hay alguna una cirugía del aparato digestivo porque se ha operado una hidrerux, una gastroyenostomía, una gastrectomía, una anastomosis ileocólica, es decir, eso es cuando opero el colon, parte del colon derecho y el ilion terminal. ¿Qué es lo que ocurre? Que las bacterias que hay en el colon, que es donde son más numerosas, progresan al intestino delgado. Y entonces ahí esos grupos bacterianos sobrecrecidos se ponen a fermentar ciertos tipos de alimentos, sobre todo los azúcares no absorbibles, y producen mucho gas y mucha distensión. Y si volvemos a las personas sanas, que las nombrabas antes, que pueden tener SIBO, ¿por qué unas sí y otras no pueden tener este sobrecrecimiento bacteriano? Bueno, porque ahí entramos en el mundo de la alteración de la microbiota intestinal. Todos sabemos que nuestro mundo microbiano puede cambiar en función de si estamos más expuestos a tóxicos medioambientales, si vivimos en un ambiente rural, en un ambiente urbano, la toma de medicamentos, o sea, la toma indiscriminada de omeprazoles, por ejemplo, de quelantes de sales biliares, de antibióticos, todo eso va a alterar nuestra microbiota intestinal. Entonces, claro, el tabaco, el alcohol, no tener una alimentación reglada, abundante en fibra y sin embargo hacer un consumo de altos alimentos fermentables o azúcares no fermentables, pues va a sumar puntos para que podamos padecer este sobrecrecimiento bacteriano. Y luego, síndromes de intestino irritable, fibromialgias, enfermedades celíacas, enfermedad inflamatoria intestinal, todo eso puede producir sobrecrecimiento bacteriano. Vale, ¿cómo sabemos si es SIBO o es otra cosa? Entiendo que hay una prueba específica, ¿cómo es? Sí, bueno, lo primero, como he dicho, es saber que suele ser secundario a muchas patologías. Entonces, hay que hacer una batería de pruebas bien dirigidas por profesionales en salud que sepan articular
esas herramientas, ¿no? Esos diagnósticos en busca Claro, de una es que patología Internet, completa. lo que estás diciendo es muy interesante, muy importante, porque Internet es muy peligroso. Tengo gases, se me hincha la barriga y tengo malas digestiones, pues tengo SIBO y ya está. No, pues eso no No. puede ser así. Claro. Como estamos, o sea, remarco el dato de que suele ser secundaria alguna patología de base. Por supuesto, la técnica de elección para hacerla son los test de aliento. Es una prueba muy sencilla, consiste en que yo me tomo un sustrato que es normalmente lactulosa, Sí. que es un azúcar no absorbible, y entonces cuando resulta que llega al intestino delgado, cuando hay un pico, ese hidrógeno aumenta antes de los 90 minutos, que es una curva muy sencillita, se hacen un test de aliento, quiere decir que yo tengo un grupo bacteriano en mi intestino delgado que está fermentando esos azúcares. Al fermentar producen gas. Al producir gas, por la circulación sanguínea llega a nivel alveolar, yo lo expulso por el aire y esa curva de hidrógeno o de metano está elevada. Entonces, eso me dice que efectivamente yo tengo SIBO. Pero luego hay que buscar por debajo, hay que buscar por qué tienes SIBO. Y es ahí donde hay que ponerse en manos de profesionales de la salud que sepan dirigir ese cuadro clínico, porque si no, el SIBO va a volver a recidivar. O sea, puedes tratar ese episodio, pero luego vas a tener episodios de SIBO recidivantes. Claro, hay que ir al origen exacto. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues mira, el tratamiento primero tiene que ir acompañado de una estrategia nutricional, ¿vale? Que es una disminución en la alimentación de los azúcares fermentables. No sé si has oído hablar de las dietas bajas en FODMAP, que es una estrategia nutricional. Bueno, pues de eso. Cuéntamelo. Bueno, es una estrategia nutricional que consiste en quitar sobre todo los azúcares fermentables. Es compleja. ¿Qué son, por ejemplo? Así para del día a día, para que lo sepamos pues en mira, casa. pues todos los refrescos azucarados que te pone que llevan sorbitol, manitol, xilitol, por ejemplo. Muchas frutas y verduras que tienen altos contenidos en fructosa y en sorbitol, por ejemplo, la manzana, el plátano. Hay otras que no, como el kiwi, como los arándanos, que son bajas en fructosa, el ajo y la cebolla, que tienen muchísimos fructanos, muchas verduras que son también altos en un exceso de fibras. Entonces, el lácteo. Es decir, es una estrategia nutricional compleja. Claro, pero si nos ponemos así, dime qué comemos, bueno, Pilar, porque hay un montón de cosas sanas, ¿no? Como la fruta, como las verduras, que en ese caso habría que eliminar. Sí, pero es, como comenta, una estrategia nutricional. Yo lo elimino durante 6 o 8 semanas, que es duro, o sea, difícil a veces hacer el tratamiento nutricional, pero luego tengo que ir acompañado de un personal sanitario cualificado que me vaya reintroduciendo los diferentes grupos de alimentos hasta un poco pues ver cuál es el que me puede afectar o dar la sintomatología. Pero de base, otra gran parte del tratamiento es con antibióticos no absorbibles. Hay una serie de antibióticos que se tienen que dar, que actúan a nivel intestinal, es decir, no se absorben, no tienen efectos sistémicos, que son los que se utiliza para el SIBO. Ahí la rifaximirina es el más habitual, pero luego se pueden ir haciendo combinaciones en función de si predomina el hidrógeno, el metano, o combinarlos con otros tipos de antibióticos si es que la primera tanda de tratamiento no funciona. No funciona. Pilar, si no se trata el SIBO y no le damos importancia porque a lo mejor no nos encontramos mal o no sucede de una forma muy prolongada en el tiempo, sino que bueno, que de vez en cuando pues no le damos importancia, pues será que he comido mal, será que tengo gases, será... ¿Puede derivar en alguna patología grave? Bueno, el SIBO en realidad es un síndrome de malabsorción intestinal, o sea, en las fases pequeñas o leves, pues a lo mejor no da la sintomatología es la que hemos comentado, pero cuando hay un SIBO grave, sobre todo, por ejemplo, en pacientes pues con cirugías que tienen asas intestinales que están excluidas del tránsito, te pongo un ejemplo, los bypass gástricos, la cirugía de la obesidad, que se queda un gran tramo de intestino delgado excluido del tránsito digestivo. En ese asa excluida de la alimentación, casi que en un 90% de pacientes se va a producir un SIBO. Entonces, si yo eso no lo trato, a la larga
puede producir déficits nutricionales, puede producir déficit de vitamina B12 sobre todo, y eso se relaciona con anemias y en casos ya severos con alteraciones de neuropatías periféricas. Van a producir déficit de vitamina A, déficit de vitamina D y un aumento del ácido fólico, porque esos grupos microbianos sobrecrecidos, nuestra microbiota tiene muchas funciones y una de ellas es que producen cierto tipo de micronutrientes como es el ácido fólico, y en casos ya muy avanzados pueden producir hipoproteinemia, hipoalbuminemia con los consecuentes edemas, y es un síndrome de mala absorción. ¿El SIBO se puede dar o lo puede tener cualquier persona de cualquier edad? Es decir, ¿en los niños también? Hombre, en los niños es poco frecuente, salvo que asocie alguna enfermedad como una fibrosis quística, alguna alteración a nivel pancreático, alguna anomalía congénita, pero hombre, habitualmente en los niños no es menos frecuente. Sí que en pacientes cada vez más mayores, más polimedicados, en pacientes con los diabéticos es muy frecuente, porque los diabéticos suelen aparecer una gastroparesia, una disminución de la motilidad gastrointestinal. Todas las enfermedades en las que el tránsito digestivo está enlentecido es un factor de riesgo para SIBO. Cualquier estenosis del aparato digestivo, ya sea inflamatoria, granulomatosa o tumoral, pues va a producir un factor de riesgo para SIBO. Enfermedades pancreáticas, pancreatitis crónica, la cirrosis hepática, las insuficiencias renales. Claro, es que son tantas las posibles patologías, y bueno, y la más frecuente, el paciente polimedicado. Sí. Claro, ahí le afecta más. Por cierto, Pilar, para todos aquellos que nos estén viendo y para finalizar, ¿qué tienen que hacer? Si tienen los síntomas que has dicho, flatulencia, meteorismo, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, ¿qué hay que hacer? Pues no andar solos por el mundo consultando en internet lo que tienen que hacer y ponerse en manos de profesionales de la salud debidamente acreditados. Hacer caso de las indicaciones dietéticas, que son a veces difíciles, y terapéuticas, y entender que muchas veces para llegar al fondo de la cuestión pues hay que orquestar una serie de pruebas diagnósticas que yo entiendo que a veces son pesadas, son tediosas, el paciente se... Claro que no es, venga, vamos a ver, tienes esto, te tomas una pastilla y se te cura. No, esto lleva a un proceso, hay que estudiarlo todo bien y hay que verlo bien para que el paciente, bueno, hay que hacer una historia clínica bien detallada, detectando posibles factores de riesgo asociados, hay que hacer normalmente estudios endoscópicos, estudios de imagen. Y luego el diagnóstico sí que se hace con un test de aliento, pero si queremos saber la causa, hay que rascar un poquito más. Se me ocurre la última, no sé si habéis detectado un aumento de esta enfermedad, del SIBO, de enfermedades similares, porque cada vez, y aquí lo venimos contando, comemos peor, es decir, las prisas, alimentos ultraprocesados, comida que ya nos viene hecha, ¿eso puede afectar? Hombre, eso es una de las principales causas por las que están abarrotadas las consultas de aparato digestivo, y es que cada vez estamos yendo a una dieta más occidentalizada y disminuyendo el consumo de fibra de nuestra alimentación y aumentando los azúcares no fermentables, que no los encontramos en refrescos, Coca-Colas o muchos alimentos procesados, pues son causas de muchísima patología digestiva. Y eso vamos increciendo. Pues sí, cada vez más. Y lo más importante, lo acaba de decir Pilar Esteban, que vayan al médico, que se informen y que sigan las recomendaciones de los médicos, sino de internet, influencer hablando de SIBO, porque las hemos visto también, y ese tipo de cosas. Pilar Esteban, que muchísimas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.